Bien, buenas noches. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio básico de dinámica, ¿ya? En este caso, dinámica sin fricción. ¿Por qué sin fricción? Porque mi coeficiente acá es cero, ¿no? Mi coeficiente de fricción dinámico es cero. Bien, para este caso de acá, primero hay que identificar, ¿no? Todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y también hay que poner nuestro marco de referencia. El marco de referencia es más fácil si uno lo hace siempre en sentido de movimiento, ¿ya? Este cuerpo acá va a empezar a caer si yo lo suelto y va a llegar hasta allá. Entonces voy a calcular la aceleración que va a tener este cuerpo ahí, ¿ya? A ver, entonces este cuerpo que se va a desplazar va a llegar hasta allá en algún momento, ¿sí? Y lo que voy a calcular ahí es qué aceleración tiene el cuerpo, ¿ya? Y cuánto tiempo tarda en llegar desde que está aquí hasta aquí. Primero entonces identificamos todas las fuerzas sobre el cuerpo. Este cuerpo de acá, por acción de la gravedad, siempre va a tener un peso hacia el centro de la Tierra. Entonces, hacia el centro de la Tierra, yo voy a tener peso 1 que le voy a poner, ¿no? O simplemente peso. El peso, masa por gravedad. En este caso voy a utilizar, para hacer más fáciles los cálculos, 10, ¿ya? Para hacer un redondeo fácil de los cálculos. El peso del cuerpo, bueno, es masa por gravedad, 5 por 10 van a ser 50 newton, ¿ya? Ese es el peso que tiene este cuerpo. No se olviden revisar siempre que tengan ustedes todas las unidades o todos los datos, por lo menos que tengan en el ejercicio, que estén en las mismas unidades, ¿ya? En el mismo sistema. Si están utilizando en Latinoamérica sistema metros, kilogramos y segundo, todos los llevan a metros, ¿ya? Todas las masas a kilogramos, todos los tiempos a segundos, las fuerzas obviamente van a estar en newton, como en este caso acá el peso. ¿Qué otra fuerza habría ahí? Tendría una fuerza que está perpendicular al plano, porque este cuerpo está apoyado ahí en el plano, ¿no? Entonces esa fuerza perpendicular que se me forma es la normal hacia arriba. Sobre ese cuerpo, en este momento, si tuviese fricción, la fricción va a estar en sentido contrario, una fuerza que está jalando para allá porque el cuerpo va a caer, ¿no? En este sentido. Luego de haber identificado todas las fuerzas sobre el cuerpo, pongo mi marco de referencia. Como esto está yendo hacia allá, siempre hacia donde se esté moviendo, eje de las X positivas. Entonces, a partir de ahí, hacia allá, yo voy a tener mi eje de las X positivas. Bueno, en sentido contrario, X negativo y perpendicular siempre mi eje de la Y, ¿no? Hacia allá tengo entonces mi eje de la Y positiva. Bien, este ángulo de acá, 30 grados, si se fijan ahí se me forma un triángulo, ¿no? Entonces yo puedo hacer, para encontrar el ángulo que se me forma aquí, ¿no? Lo siguiente, acá son 30 grados, acá sí o sí sé que es un ángulo recto de 90 grados, y la sumatoria interna de los ángulos, ¿sí? De un triángulo tiene que dar 90 grados, sí o sí, siempre. Entonces acá tengo 30 más 90 van a ser 120. Para que complete los 180 le faltarían 60, ¿no? Ese sería el ángulo que voy a tener ahí, 60 grados, ¿ya? Me fijo cuál de las fuerzas es la única que no está en mi marco de referencia, ¿no? En este caso la normal está en el eje de la Y, no hay problema. La fricción está en el eje de las X negativas, no hay lío. Pero el peso es el único que no está en ninguno de los dos ejes. Entonces lo tengo que descomponer, ¿ya? Voy a descomponer este peso de acá en un peso en X. Y acá voy a poner o descomponer también en un peso en Y, ¿ya? Me los anoto para que no me olvide.
Entonces, por ahí en un campito que tenga, yo me anoto para hacer fácil el cálculo. El peso en X y el peso en Y. El peso en X, como en 60 grados el ángulo está ahí, entonces multiplico por coseno. Y voy a tener que WX va a ser igual a W por coseno del ángulo de 60 grados. Y para Y, como no tiene el ángulo, por seno. Entonces W va a ser igual a, WY va a ser igual a W por seno de 60 grados. ¿Ya? Bien. Ahora, voy a hacer sumatoria de fuerzas en ambos ejes, en el eje de las Y y también en el eje de las X. En el eje de las Y, si se fijan, en este eje de las Y, yo tengo solamente dos fuerzas ahí, una que es la normal que está yendo hacia arriba y otra es el peso en Y que está en sentido contrario. Entonces, como no se va a mover en el eje de las Y, aplico la primera ley de Newton. La primera ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerza tiene que ser igual a 0. Hacia arriba está la normal, entonces más normal menos, porque está en sentido contrario, el peso en Y. El peso en Y esto va a ser igual a 0. Entonces, de aquí puedo despejar la normal. Si me pidiesen, la normal va a ser igual al peso en Y. Y el peso en Y, acá podemos hacerlo, el peso en Y es igual al peso por el seno de 60 grados, ¿no? El peso vale 50 newtons, entonces 50, yo no le pongo unidades, como está todo en las mismas unidades en el sistema internacional BMKS, ya yo no le pongo unidades, ¿sí? Al final, pero sí le tengo que poner unidad porque si no va a estar mal. Entonces 50 newton por seno de 60 grados y la normal me va a dar igual a, esto vamos a sacar el dato, 50 por seno de 60, eso sería el 43.3, ¿ya? Entonces ahí 43.3 newton. Ah, si se fijan acá, newton y la n, ¿no? O normal y newton tienen prácticamente la misma simbología. Entonces, a veces en estos ejercicios se le pone una W ahí para que se diferencie la normal, 43.3 newton. ¿Ya? La normal es muy útil cuando nosotros trabajamos con fricción. En este caso de acá, ¿sí? La normal solamente la calculamos. No nos va a servir para nada más, ¿ya? Si tuviésemos un coeficiente de fricción diferente de 0, ahí sí nos sirve para encontrar la fricción. Sigamos. Lo que yo quería encontrar ahora, la aceleración. Entonces hago sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Como en el eje de las X se va a mover, entonces yo aplico la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerza tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en el eje de las X? Tengo la fricción que está hacia allá negativa, ¿no? Menos fricción más el peso en X. Eso es igual a mi masa por la aceleración. La fricción, bueno, la fricción es 0, ¿no? El peso en X lo tengo acá. Es el peso por el coseno de 60 grados igual a mi masa por la aceleración. El peso, la fórmula dice que es masa por gravedad. Entonces voy a tener masa por gravedad por coseno de 60 grados igual a masa por aceleración. Ahí puedo simplificar las masas y me va a quedar solita la aceleración. La paso a este lado y gravedad por coseno lo paso al otro lado. Entonces,
Con eso voy a poder encontrar la aceleración que tiene este cuerpo cuando esté cayendo. La aceleración va a ser igual a la gravedad por el coseno de 60 grados. ¿Sí? La gravedad, como estamos utilizando 10, nos mantenemos con 10 por coseno de 10 por coseno de 60. Eso me da igual a 5. La aceleración que tiene el cuerpo va a ser igual a 5 metros sobre segundos cuadrados. Si bien no le ponemos unidad aquí arriba, allá abajo sí o sí tiene que tener unidad, porque si no significaría que está mal. Bien, ahora sí, me falta encontrar cuánto tiempo va a tardar este cuerpo en llegar desde este punto hasta allá abajo. Si se fijan, no sé la distancia que hay de aquí a allá, ¿no? Pero puedo hacer yo, jugar con el triángulo por acá. Si veo por este lado del triángulo, ¿sí? La función trigonométrica que me ayudaría a encontrar la hipotenusa de este triángulo rectángulo es coseno, o perdón, seno. Entonces, si se fijan acá, vamos a volver a dibujar el triángulo. Ya tengo ahí el triángulo. Aquí tengo yo los 30 grados. Acá esto vale 2 metros. Entonces, si me fijo por ahí, la función trigonométrica seno de 30 es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces puedo utilizar eso para encontrar cuánto es el valor de la hipotenusa. ¿Ya? Seno de 30 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces la hipotenusa pasa allá al multiplicar y el seno va a pasar a dividir. La hipotenusa va a ser igual a 2 dividido entre seno de 30 grados. Y eso va a ser igual a 2 dividido entre seno de 30 me va a dar 4. ¿Sí? 2 dividido entre seno de 30 me da 4 metros. Ya tengo el valor de la hipotenusa. Ya tengo la distancia. En estos ejercicios de dinámica es fundamental que se sepan las 4 ecuaciones de M de V. Si se olvidaron por ahí las 4 ecuaciones de M de V, tienen que repasarlas. Pueden visitar el capítulo número o la unidad número 1. Ahí están las 4 ecuaciones fundamentales para M de V. Entonces, si tengo distancia, tengo aceleración y tengo velocidad inicial, podría utilizar la tercera ecuación de M de V para sacar el tiempo. La tercera ecuación de M de V me dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, como está acelerando el cuerpo, entonces es positivo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? De acá la velocidad inicial, como el objeto empezó del reposo, es 0. Entonces todo este término se me hace 0, ¿no? De esta ecuación de acá, el 2 va a pasar a multiplicar y la t va a pasar a dividir. Me va a quedar distancia por 2 dividido entre t cuadrado igual a aceleración, ¿no? Oh, perdón. La aceleración pasaría a dividir porque lo que estoy buscando es la t al cuadrado, ¿no? Entonces de ahí si despejo t, me va a quedar igual a la raíz cuadrada de 2 veces la distancia sobre la aceleración. Reemplazo datos, la distancia es 4 y la aceleración es 5 metros sobre segundo cuadrado. Ya, voy a hacer acá raíz cuadrada de 2 por distancia es 4 y la aceleración 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Y se fijan, no estoy poniendo las unidades porque ya al principio yo revisé que todos tienen las mismas unidades, ¿sí? Porque si no se le va haciendo muy largo y complicado para ir resolviendo. Entonces, el tiempo que me sale ahí, 2 por 4, 8, dividido entre 5 y todo eso, le aplico raíz cuadrada. El tiempo va a ser 1.3 segundos. ¿Sí? Al final sí le ponen la unidad, porque si no le ponen, está mal, ¿no? Bien, con eso calculamos entonces cuál es la aceleración de este cuerpo, cuánto tiempo tarda en llegar hasta aquí abajo y cuál es la normal, ¿ya?
Bien, un gusto. Saludos.